a ir empezando y ya estará todo el mundo conectado. Antes de todo, quiero volver a presentar a José. La mayoría de vosotros ya lo vais a conocer, pero para quien sea nuevo y no le conozca, bueno, él es José Carlos Núñez, es nuestro nutricionista de máxima confianza en Serio Training. Al final solo confiamos en los mejores. Y bueno, él es graduado en nutrición, tiene el máster también en nutrición deportiva y está haciendo el doctorado en nutrición y ciencias de los alimentos también. Aparte de esto, José ya tiene mucha experiencia hace muchos años que trabaja en el campo de la nutrición como nutricionista de deportistas de todos los niveles, desde deportistas amateurs a deportistas de alto rendimiento y deportistas profesionales. También es docente profesor en el máster de nutrición deportiva. Ha hecho diferentes conferencias también en cuanto a nutrición. Bueno, es que aquí hay tantas cosas que siempre se me olvida. También hace formación a instituciones como el Ejército de Tierra Español o la Academia SEC, Sports Academy. Bueno, al final, esto es un poco todo de forma resumida porque se me olvidan todas las cosas, pero aquí le tenéis y ahora nos va a explicar qué es lo que nos tiene preparado para hoy. Bueno, Fer, pues muchísimas gracias por estar aquí un día más, que ya hacía tiempo que no nos veíamos aquí en directo para hablar con tu comunidad. Y hoy básicamente vamos a hablar de un tema que yo creo que está bastante de actualidad. Ahora con la Vuelta a España ahí disputándose, bueno, aunque no se está disputando mucho porque los Jumbo lo tienen tratado. Pero bueno, vamos a hablar de un poco cuáles son los suplementos que se vienen utilizando más en ciclismo profesional, no solo en esta Vuelta a España, obviamente, sino en lo que viene a ser este año. Como ya hemos comentado en muchísimas ocasiones, la suplementación solo supone el pico de la pirámide. Sí. Al final lo más importante siempre va a ser esa buena disponibilidad energética, esa buena disponibilidad de hidratos de carbono, esa buena hidratación. Pero bueno, la suplementación siempre es un tema interesante, muy abierto y en el que siempre se va avanzando y encontrando cosas nuevas que al final llaman la atención. Entonces, un poco hoy vamos a tratar eso. 5 suplementos que estamos viendo que se usan mucho en ciclismo. Súper. Me parece... Le andaba a dar el susto, dice Salva. Me parece, mira, que Salva acaba de pivotar de la clase de la mentoría que acabamos de dar ahora mismo al directo de nutrición. Bueno. Ya les he dicho a todos que pasen por aquí que les gustaría mucho lo que verán. Me parece súper interesante porque al final la mayoría de personas acaban optando también como la suplementación, es como que ponen la suplementación en la base de la pirámide como solución imprescindible para poder empezar a mejorar. Y al final es esto, la suplementación va arriba de todo una vez has hecho todas las cosas bien. Pero bueno, la suplementación también te puede ayudar mucho, como bien explicarás ahora, pero hay que saber qué suplementos tomar, cuáles tienen evidencia, cuáles no, y no tirar sobre todo el dinero a la basura, porque hay muchísima gente que compra un montón de suplementos que no tienen ninguna evidencia y pues posiblemente podría estar guardándose ese dinero para mejorar mucho más invirtiéndolo en otros sitios. Totalmente. Además, estos suplementos de los que vamos a hablar, obviamente no solo son aplicables al ciclismo, sino a la mayoría de los deportes de resistencia. Y nos fijamos especialmente en el ciclismo porque al final es el deporte de resistencia donde más se invierte en desarrollo de nuevos productos, en investigación. Entonces es donde nos debemos de fijar de cara a ver esos avances que podemos usar en años próximos. Y entonces, bueno, realmente los suplementos que vamos a comentar, algunos de ellos son muy comunes, ya lo hemos comentado, pero un poco a ver cómo se utilizan en este ámbito de las carreras por etapas. Súper, Pues, vamos a darle. Por aquí van comentando que tenían ganas de empezar ya con los suplementos. buena. Pues vamos a empezar con el más famoso de todos, el que tiene más evidencias, el que ya hemos hablado muchísimo, la cafeína. No lo podíamos dejar pasar por alto. Y bueno, en las carreras por etapas, por ejemplo, la Vuelta a España, pues se puede caracterizar porque las etapas no son por la mañana, sino que son por la tarde. Entonces, el efecto que puede tener la cafeína hay que valorarlo muy bien, porque pese a que puede ser beneficioso para el rendimiento en la etapa, también puede ser perjudicial para el sueño
y el descanso de cara a las etapas posteriores. Entonces hay que ver un poco cuáles son los beneficios, los perjuicios de usar esta suplementación. Entonces, normalmente no se utiliza en todas las etapas, ni se utiliza durante toda la etapa. Se utiliza simplemente, por ejemplo, cuando se quiere disputar una llegada en sprint, una etapa de montaña en la cual en los puertos van a ser decisivos para ti o para tu equipo. Entonces ahí es donde se suele usar de forma puntual la cafeína. Y las dosis y el protocolo va a ser igual que en otras situaciones. Esos 3 a 6 miligramos por kilogramo de peso corporal, que suelen ser a partir de unos 200 miligramos. Entonces, se consumiría esa dosis 1 hora antes del esfuerzo, ya que sabemos que la cafeína tarda eso, 30 minutos, 1 hora en empezar a hacer efecto. Y su pico, por así decirlo, dura de 1 a 2, 3 horas. Entonces, si por ejemplo lo que buscamos es un sprint, una llegada a meta, pues vamos a buscar esos 3 miligramos por cafeína, tomarlo 1 hora previa. Si a lo mejor una etapa de puertos, pues vamos a empezar por esos 3 miligramos por kilogramo 1 hora antes de llegar a pie de puerto y luego vamos incluyendo cada hora, cada 30 minutos o así, un recordatorio de a lo mejor 50, 100 miligramos de cafeína hasta la llegada a la meta, para asegurar que cubrimos pues esas 2 horas, ya que no es un momento puntual como un sprint. Entonces, pero como digo, es muy importante valorar ese perjuicio que puede conllevar en el sueño, ya que bueno, una revisión bastante reciente con metaanálisis veía esto, qué dosis de cafeína afectaba al sueño y cuánto tiempo previo había que consumir esa dosis de cafeína para que no afectase. Y los resultados fueron que una dosis de cafeína, para que no afecte absolutamente nada al sueño, habría que tomarlo, si son 100 miligramos, 9 horas antes o antes, y si son 200 miligramos, 13 horas antes o antes. Obviamente, una carrera de ciclismo, que los finales son a las 5 de la tarde, en ningún momento se respetan esos horarios. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta. Muy interesante esto también. Y tu opinión, conclusión de la gente que dice que la cafeína no le afecta y que se puede tomar los cafés que quieran antes de dormir. Lo mismo, a la hora de ponerlo en el entreno, por ejemplo, con lo que has dicho. Pues puede ser. La verdad que la respuesta a la cafeína es muy variable y va a depender también en parte de factores genéticos y la tolerancia que hayas desarrollado. Entonces sí puede ser que haya gente que se la tome más tarde y no la afecte, pero en lo general es esto. Mira, Salva pregunta, espera, que ahora se me ha ido. ¿Se entiende que una dosis menor de 3 miligramos kilo no tiene beneficio, hablando de rendimiento? Sí, eso es. Vale. A lo mejor si no has tomado cafeína nunca, ni en forma de café ni de otra forma, puedes empezar por una dosis más pequeña de 100 miligramos. Pero en general, la evidencia nos dice que menos de esos 3 miligramos por kilogramo no van a suponer una ayuda ergogénica. Súper. ¿Recomiendas tomarlo en forma de cápsula, gel, café normal? ¿Qué crees? ¿Es personal al gusto? Bueno, en el caso que estamos hablando de ciclismo, lo ideal sería o tomarlo por cápsula, si no se va a mucha intensidad y se pueda tomar esa cápsula de 100 o de 200 miligramos, o si no, siempre se puede recurrir a los geles con cafeína, que sobre todo eso es idóneo para esos recuerdos, por ejemplo, en etapas de montaña, que normalmente llevan 50-100 miligramos y suele ser perfecto. En cambio, el problema del café es que varía mucho dependiendo del tipo de grano, del tipo de café, de cómo haga el café, del día. Va a depender de eso la cantidad de cafeína que tiene una taza de café. Entonces es imposible controlar la cantidad de cafeína y no podemos irnos a controlar estas cantidades. Por ejemplo, en un estudio se estudió la cantidad de cafeína que había en una taza de café de un mismo Starbucks durante una semana. Y se veía cómo variaba una barbaridad
de un día a otro el mismo café del mismo sitio. Hostia, es interesante esto, ¿eh? Sí, sí. Súper. Y se me ocurría ahora, de cara, porque esto es también típico, solo hace falta ir a una carrera, un triatlón, una carrera de trail sobre todo, aunque el ciclismo también, lo que más pasa en las que hay que correr, todo el mundo petando los lavabos después de tomar cafés. Eso no pasa con las cápsulas de café, de cafeína, ¿verdad? Pues yo es algo que no he visto en los estudios, pero que por experiencia, tanto como deportista como por profesional, he visto que los cafés, que el café sí da esos problemas y en cambio las cápsulas de cafeína no los dan. También es verdad que el café tiene otros muchos compuestos, aparte de la cafeína, de compuestos fenólicos, etcétera, que no se sabe realmente muy bien cómo interaccionan. Mm. Bien, súper, José. Nos preguntan por aquí, ¿a partir de qué edad se puede tomar cafeína? Pues yo lo suelo recomendar a partir de 16 años, si se está compitiendo a cierto nivel, eh, yo ya uso cafeína. Vale. Mira, y Pablo me comenta una cosa que yo también había escuchado mucho hace tiempo y cosas contradictorias. He leído por internet que mucha cafeína puede dar calambres. ¿Es verdad? ¿Puede llegar a pasar por la cafeína? ¿O deshidratación había oído yo también? Lo de los calambres puede ser por el hecho de que la cafeína te permite ir a una intensidad mayor a la que podría ir sin cafeína. Entonces, eso te puede llevar a calambres. Pero si tú realmente vas controlando tu intensidad, pues no te van a dar calambres ni vas a petar. Pero tienes que ser consciente de eso y probarlo previamente. Porque si es verdad que hay gente que no sabe controlarse con la cafeína, acaba yendo a full y o peta o le dan calambres. Y lo de la deshidratación eh, se da sobre todo en la primera media hora y si no durante el ejercicio, pero no suele ser un problema de la cafeína. Vale. ¿Pasamos al siguiente suplemento? ¿O quedaba algo más de la cafeína? No, ya está todo. Venga, si quieres pasamos ahora a los tamponadores, la betalanina y el bicarbonato. Que el bicarbonato Perfecto. si lo habréis oído mucho, la betalanina seguramente también. Al final ambos son tamponadores de la acidez que se genera cuando vamos a altas intensidades. Cuando vamos a altas intensidades se genera ácido láctico que luego se disocia en lactato e hidrogeniones. Y estos hidrogeniones son los que hacen que suba la acidez de la sangre y que están relacionados con la fatiga. Entonces, estos tamponadores lo que hacen es unirse a esos hidrogeniones y tamponan, amortiguan esa acidez y nos permiten ir un punto por encima en esas condiciones de alta intensidad. En el caso de la betalanina, está formado por dos péptidos, uno de ellos es la carnosina, y esta carnosina es un tamponador intracelular, es decir, actúa dentro de la célula. Como veremos en el bicarbonato es extracelular, actúa directamente en la sangre. Entonces, la betalanina se suele usar especialmente en aquellos corredores que tienen intención de disputar los finales de etapa, principalmente en sprint. Entonces, la forma de utilizarlo suele ser antes de la primera carrera de la temporada, las 6 semanas previas, se hace una carga de betalanina, que suelen ser con unos 6 miligramos de betalanina al día. Bueno, realmente la dosis puede ser de 4 a 8 y luego espaciarse en 4 a 8 semanas. Pero lo normal es hacer esos 6 miligramos durante 6 semanas. Una vez que hacemos esa carga, ya podemos pasar a la dosis de mantenimiento, que son 1 con algo miligramos, pero que normalmente se suelen dar 2 cápsulas y al final son 2 miligramos. Y esos 2 miligramos los podemos mantener hasta el final de la temporada y así mantendremos los niveles de betalanina para todas las competiciones. Entonces, aunque no es un suplemento que tenga mucha eficacia en el ciclismo, por el hecho de ser un deporte de larga duración y también porque en deportistas muy entrenados
en élite no tiene tanta efectividad, ya que los deportistas de élite ya tienen unas adaptaciones a tamponar esta acidez muy desarrollada, pues no se beneficia tanto como un deportista más amateur, pero aún así se hace por esas ganancias marginales, especialmente si son corredores que van a disputar esos sprints finales. Muy interesante, José. Y luego la betalanina sí que hay que tomarla de una forma determinada para no tener hormigueos en las extremidades y ¿O no? Cuéntanos un poco lo que si hay que saber algo respecto a esto. Y bueno, pues uno de los efectos secundarios asociados a la betalanina es la parestesia, que es ese picor que da en el cuerpo, en el cual no tiene ningún peligro para la salud, pero obviamente es desagradable. Entonces, la forma de evitar esta parestesia es, uno, dosificando a lo largo del día, es decir, dividiendo la dosis, por ejemplo, en 3 dosis a lo largo del día. Otra forma de evitar esta parestesia es consumiendo esta betalanina junto con las comidas, y otra forma es usando betalanina de liberación prolongada. Con estas tres formas ayudamos a evitar esa parestesia. Perfecto. Y luego, bueno, lo que he comentado de que es más efectivo en deportistas amateurs que en la élite, yo creo que es algo interesante, porque muchas veces se dice, Buah, yo no soy élite, yo no necesito tomar suplementación porque no compito a ese nivel, pero la realidad es que en suplementos como este, o más adelante, veremos con los nitratos, realmente un deportista amateur se va a beneficiar en mayor medida que un élite. Pero claro, la otra parte de vista sería que un élite se juega a ganar por un margen muy pequeño, mientras que un amateur tiene un margen muy amplio o le da incluso un poco igual. Entonces un élite se beneficia de una mejora muy pequeña, mientras que a un amateur a lo mejor esa mejora tan pequeña pues le da un poco igual. Pero hay que ver esas dos Sí, partes. pero es súper interesante lo que dices, primero, porque me pasa mucho que nos dicen, muchas veces lo que se ve es que vosotros entrenáis a campeones del mundo o a profesionales y yo soy amateur. No, al final, la mayoría de personas que están aquí y que incluso que entrenan, el grueso de deportistas de la comunidad, de las familias Training son amateurs, es lo que dices. O sea, que al final, encima es lo que os va a beneficiar a la mayoría de vosotros y luego todos, o sea, la mayoría de ciclistas, por ejemplo, porque es el caso, o triatletas también, se gastan una pasta en rascarle 50 gramos a la bici, en cosas así, para mejorar ganancias marginales también. O sea que a veces, pues con una cosa pues mucho más económica como esta, pues si ya puedes tener más mejoras que gastándote 500 euros en ponerte un manillar integrado, pues pues es esto, es lo que dices. Sí, muchas veces los que no somos profesionales no necesitamos estas ganancias, o sea, no necesitamos, pero en realidad entrenamos para eso, las queremos y muchas veces gastamos mucho dinero en material para tenerlas, o sea que puede ser importante también. Sí, sí. Son al final detalles a valorar siempre. Perfecto. Vamos al siguiente. Venga, si no hay ninguna duda de la betalanina, pasamos al Es verdad, siguiente. sí. Creo que no hay dudas de la betalanina. Vale, bueno. Pues bueno, el siguiente suplemento, que también es un tamponador de la acidez, es el bicarbonato sódico. Al final este bicarbonato tampona la acidez, pero en la sangre. Es extracelular, entonces nos ayuda igualmente en ese tipo de esfuerzos de alta intensidad. Y se suele utilizar, además de para aquellos ciclistas que quieran disputar un sprint, por ejemplo, también se utiliza en etapas de montaña, en aquellos que van a disputar las subidas de los puertos o son responsables de tirar del equipo en las subidas de los puertos, porque también puede haber cierto beneficio en esos esfuerzos. Pero los protocolos de uso, como veremos, cambian. Cuando vamos a un final en sprint, se suele hacer una carga normal de bicarbonato,
que es consumir unos 200 a 400 miligramos de bicarbonato por kilogramo de peso corporal, junto con abundante líquido y junto con una ingesta de hidratos de carbono. Todo esto para ayudar a que se absorba mejor y evitar problemas gastrointestinales. Por estos problemas gastrointestinales se consume también de forma bastante espaciada al ejercicio, unas 2 horas y media previas. Y entonces tenemos diferentes formas de aportar ese bicarbonato. Uno serían los polvos, que es lo que la mayoría de gente conocemos, los cuales toda persona que la haya probado sabe el sabor tan desagradable que da. Otra forma que a mí me gusta bastante más son las cápsulas, solo que claro, como son cantidades muy elevadas, hay que tomar gran cantidad de cápsulas, porque imagínate que tienes que tomar normalmente 20 gramos y las cápsulas son de 500 miligramos o con suerte de 1 gramo, te tienes que tomar 20 cápsulas o 40 cápsulas de bicarbonato, lo cual es mucho, obviamente. Y si se hace en cápsulas, lo ideal sería en cápsulas gastroresistentes, para que ese bicarbonato no actúe en el estómago, sino que se libere en el intestino y vaya directamente a la sangre. Y luego otra opción, pues sería, por ejemplo, esta fórmula que ha inventado Maurten, que ya viene el bicarbonato mezclado con los carbohidratos. Pero como digo, al final con cápsulas también se puede hacer y bastante más barato. Pero por ejemplo no recomiendo lo de los polvos, porque es muy desagradable, aunque se le pueda añadir saborizantes como limón u otros, al final es difícil de tomar y te genera problemas gastrointestinales del mal sabor que tiene. Entonces, bueno, cuando es de cara a un sprint, pues se suele tomar esas 2 horas y media antes. Y cuando es de cara a etapas de montaña, bueno, realmente en sprint también, pues como sabemos que el bicarbonato tarda en su efecto dura de 1 a 3 horas, bueno, sí, de 1 a 3 horas, pues entonces lo que se hace es que la última ingesta de bicarbonato se hace 1 hora previa a que empiece el esfuerzo. Entonces, tú a lo mejor tomas antes de la salida 10 gramos de bicarbonato, luego a la hora de esfuerzo tomas 5 gramos de bicarbonato y a las 2 horas de esfuerzo tomas otros 5 gramos de bicarbonato. De forma que a la tercera hora que vas a empezar a subir al puerto, tienes ese bicarbonato disponible para hacer ese puerto. Esto que os estoy contando realmente también se hace para las etapas en sprint. Pero claro, hacer esto en carrera es muy difícil, porque tomarse esa cantidad de cápsulas es complejo y si se hace en polvo, pues un sabor muy salado, que al deportista obviamente no le gusta, y también como es bicarbonato sódico, también corre el riesgo de que retienes mucho líquido. Entonces te puede perjudicar porque ganas peso de cara a siguientes etapas. Entonces hay que valorarlo mucho. Vale, porque, mira, una pregunta que tenía yo también, y que, bueno, primero digo la de Eduardo, dice, los élites de carrera de montaña, es decir, de mountain bike, ¿hacen todo eso? Porque vaya lío tener que tomar tantas cosas. Pues sí, al final el bicarbonato, por ejemplo, también se podría utilizar con esos mismos protocolos en bici de montaña. Pero como digo, la betalanina y el bicarbonato no son suplementos de los que te vas a beneficiar en gran medida en esfuerzos tan largos, pero que a nivel élite sí se suelen utilizar. Y en los ciclistas World Tour, en qué forma lo toman? ¿Durante la etapa o antes en polvos, tipo con el Maurten, como las cápsulas, como has dicho? Cada equipo lo hace de una forma. Hay equipos que simplemente utilizan el Maurten 2 horas antes de la salida. Hay otros que hacen lo que te comento de las cápsulas e incluso meter 5 gramos cada hora hasta 1 hora previa de que empiece el esfuerzo. Hay un poco de todo. Súper. Por aquí
César pregunta qué opinan de la betabel o la remolacha. O ya lo veremos más adelante esto. Betabel, no sé qué es, pero remolacha, nitrato, es lo que vamos a tratar ahora después. Perfecto. Pues seguimos, que tengo impaciencia para ver cuál es el siguiente. Vale, pues los nitratos es lo que solemos ver como zumo de remolacha, esos concentrados de zumo de remolacha principalmente, y al final los nitratos se usan porque son precursores del óxido nítrico, que el óxido nítrico al final lo que hace es mejorar la economía del ejercicio por diferentes procesos como mejor oxidación, mejor funcionamiento mitocondrial, pues mejora esa economía del ejercicio, que básicamente significa que utiliza menos oxígeno para una misma intensidad, o lo que es lo mismo, que haces más con menos. Eso te permite ahorrar esa energía, ese oxígeno, para otros esfuerzos, y eso te da una ventaja, especialmente en situaciones de hipoxia, de baja presión de oxígeno. Por lo tanto, funciona o en la hipoxia inducida por la altitud, aquí hablamos de etapas de montaña, por ejemplo, o en la hipoxia inducida por ejercicios de alta intensidad. Ya volvemos otra vez a esos finales de sprint o a esas etapas de puertos en los que se va a intensidades de umbral. Entonces, en esos dos contextos es los que más se usa. Y normalmente la forma de utilizarlo es ingiriendo una dosis de 400 a 600 miligramos las 2-3 horas previas al ejercicio, que normalmente es la cantidad que suele tener un shot de nitratos, ya que los nitratos los podemos consumir o como zumo de remolacha normal, del cual habría que tomarse un medio litro para llegar a esta dosis ergogénica, o los shots de nitratos que en 70 mililitros tiene esa misma dosis. También hay otros formatos, como por ejemplo barritas, pero al final el que más se usa es este shot de nitratos. El problema que tenemos con los nitratos es parecido a la betalanina, que en deportistas muy entrenados, de alto nivel, específicamente se concreta en aquellos que tienen un volumen máximo de oxígeno de más de 65, su efecto es casi insignificante. Entonces, por ello, hay que valorar mucho su uso. Pero se ha visto que si aumenta su dosis y la duración en el tiempo, la cantidad de deportistas que son no respondedores disminuye. Es decir, hay más deportistas que se pueden beneficiar de esta dosis. Entonces, por eso, en ciclismo profesional, lo normal es ver cómo se usan el doble de nitratos de los que hemos hablado y que se hace una previa. Pues bueno, lo que estábamos contando de los nitratos es eso, que como sabemos que en deportistas de alto nivel, como ya tienen muy desarrolladas esas capacidades en hipoxia, pues los nitratos no son tan efectivos. Entonces hay que usar dosis y duraciones mayores que las que se suelen utilizar en el resto de deportistas. Y bueno, eso es lo que estábamos comentando. Y el uso de los concentrados de jugo de remolacha, que son la mejor opción para usar nitratos. Y se suelen utilizar unas 3 horas previas antes del ejercicio. Súper. Me ha parecido muy interesante esto. Porque sí que conozco gente también que iban ahí con la remolacha en las ensaladas o con el zumo de remolacha. Y al final es lo que dices tú, para que tenga efecto has de tomar una cantidad muy grande de remolacha o de zumo, exacto. Claro, al final realmente la dosis se puede conseguir con alimentos. El problema más bien en el caso de los nitratos es el timing. Y que no te vas a meter, porque también son muy ricos en nitratos las verduras de hoja verde, pero no te vas a meter una super ensalada y medio litro de remolacha 3 horas antes de la salida. Mira, Salva dice, por otro lado, he oído que fortalece el sistema inmune, ¿es cierto? Sí, también es otra utilidad que tiene, pero no se suele utilizar específicamente para eso. Para eso tenemos otros suplementos que son más de utilidad. Otro día podemos hablar de suplementos para inmunidad,
que es interesante también porque en carreras por etapas, por ejemplo, el tema de la inmunidad es muy importante, porque son muchos días, mucha intensidad, mucha fatiga, entonces al final siempre estás en el alambre de la enfermedad porque tu sistema inmune está muy comprometido. Entonces, hay ciertos suplementos como por ejemplo los probióticos que se suelen utilizar mucho específicamente para el sistema inmune. Súper. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues justo lo que pregunta Darío, los cherry juice, que eso, los que estáis más atentos. Bueno, aquí hay otra pregunta de los nitratos. Espera, que se me dio pesado. Vale, dice que si se hace en batido, la remolacha se debe ingerir con todo y la fibra o es mejor licuarla. Es mejor licuarla porque al final la fibra, sobre todo en los momentos previos a la competición, no nos interesa porque puede favorecer la aparición de problemas gastrointestinales. Entonces lo suyo es licuarlo. Pero bueno, de todas formas te recomiendo el shot de nitrato antes que el zumo grande. Y bueno, como decía, el último suplemento que vamos a tratar es el Tart Cherry Juice, que es el jugo, el zumo de cereza ácida. Eso seguro que lo habéis visto en la llegada a meta. Gran cantidad de equipos, ya sea Jumbo, UAE, el Quick Step. Cuando llegan, lo primero que le dan es una botella que se ve rojo morado. Esa botella no un recovery normal de carbohidratos y proteínas. Esa botella son estos Tart Cherry Juice que gracias a los polifenoles que tienen estas cerezas ácidas tienen un efecto antioxidante y entonces favorecen mucho la recuperación, ya que tienen ese efecto antioxidante, también tienen un efecto antiinflamatorio, además también tienen melatonina que ayuda luego a conciliar el sueño y también tienen cierta cantidad de hidratos de carbono que pueden ayudar como primera toma justo al cruzar la meta. Entonces, eso es ese bote rojo que estáis viendo en todas las llegadas. Y básicamente se usa para recuperación. Y probablemente sea lo más vistoso que la gente que se fije en esas cosas haya visto tanto en esta Vuelta a España como en el Tour de Francia, como en el Tour de Francia anterior. Fue muy comentado, por ejemplo, cuando Vingegaard, justo al llegar de la crono del Tour de Francia, le dieron esa botella roja y todo el mundo que llevaba, pues este Cherry Juice para favorecer la recuperación. Súper interesante. ¿Y de dónde se puede sacar esto? Pues esto se puede comprar si pones Tart Cherry Juice en Google, te sale. Pero bueno, el objetivo es que contenga unos 1000 miligramos de polifenoles. Pero bueno, en una botella de esos 200 mililitros suele contener suficientes polifenoles para conseguir ese efecto antioxidante, antiinflamatorio y de ayuda al sueño. Súper interesante. ¿Y esto recomiendas tomarlo en competición, entrenando también en los entrenos duros? Esto para competiciones, porque si lo tomamos para los entrenamientos, al ser antioxidantes, pueden perjudicar las adaptaciones del entrenamiento. Porque claro, cuando hacemos un entrenamiento, buscamos que haya un estímulo, un estrés y que se supere ese estrés para generar la adaptación. Si le damos este antioxidante, se reduce esa oxidación y podemos perder esas adaptaciones. Aunque en este caso estos antioxidantes vengan de polifenoles naturales, no está claro si realmente perjudica esas adaptaciones. Pero otros antioxidantes que no vienen de polifenoles naturales, como la vitamina C o la vitamina E, hay que tener mucho cuidado porque sí se ha visto que perjudican esas adaptaciones. Pero, por ejemplo, ideal en situaciones de carreras por etapas en los que la recuperación de un día al siguiente es crucial. Súper interesante. Al final, esto es lo mismo que lo de poner las piernas en agua fría o en hielo para recuperar.
en circunstancias aisladas o como competiciones importantes, cuando haces recuperar súper bien, está muy bien, pero no hacerlo como hábito cada día porque te reduce las adaptaciones del entrenamiento. Eso, igualmente. Súper interesante esto, ¿eh? ¿Hemos dicho los 5 ya, José? Sí, sí, ya están hechos. Me había quedado con ganas de más aún y todo. Ha sido muy interesante. No, sí, al final de suplementación, pues eso, es un mundo que es interesante porque son cosas así diferentes de las que no se habla tanto, pero ya digo, que al final es el pico de la pirámide, aunque suene muy técnico, muy nuevo, al final lo realmente importante es esa energía, esos hidratos de carbono, esa hidratación.